partido de desempate, así que todo eso les voy a estar contando durante la jornada de hoy. También vamos a estar hablando de la selección argentina porque se están entrenando en Alicante, en España, el combinado nacional, ya con la presencia de Lionel Messi, a la expectativa del partido del próximo viernes, en donde Argentina va a estar enfrentando a Angola en el marco del último amistoso internacional que va a tener este año de cara a la preparación del Mundial del año que viene, así que todos los detalles también los vamos a estar conociendo en la jornada de hoy. Bien, muchas gracias Mariana por estos títulos. En materia de arte, cultura y espectáculo, quien nos va a contar acerca de los titulares más relevantes es nuestra compañera Leila Hassan, a quien le damos la bienvenida en este día martes. Bienvenida Leila, buen martes. ¿Qué tal, Carlita? Buen día a toda la audiencia. Bueno, en este día martes vamos a estar hablando todo acerca del arte, la cultura y el espectáculo, bien lo decías, y es por eso que vamos a adelantar algunos títulos de lo que vamos a ver hoy, pero principalmente contarles que esta semana vamos a estar viendo y tratando lo que va a haber en los principales teatros, porque el Teatro Rosita Ávila se prepara para nuevas funciones. Vamos a estar contándoles de qué tratan, porque hay obviamente cosas que ustedes pueden disfrutar con familia, otra con amigos, con pareja o con quien ustedes quieran, así que vamos a estar contándoles cuál es la cartelera para el Rosita Ávila y para los teatros que nos refieren a nuestra provincia. Por otro lado, vamos a estar hablando también de Gabriel, ¿no? Este artista que la verdad que hizo furor ya 10 años de su fallecimiento. Se va a hacer una presentación para Netflix y bueno, obviamente esto va a ser en la Ciudad de México. Ya vamos a estar contándoles bien de qué trata todo esto, pero bueno, recordamos a todo con cariño a Gabriel. Bien, ahí vamos a estar entonces ahondando en este tema tan importante. Muchísimas gracias Leila. Y a continuación le damos la bienvenida a nuestro querido periodista Germán Valdés, quien va a ser el encargado, como todos los días, del análisis y la crítica del ámbito político, social y económico. Germán, buen martes, bienvenido, ¿cómo le va? Vamos a estar comentándoles más acerca de los títulos más destacados, pero ahora vamos a recordarles cuál es el número telefónico de Tucumán con Todo para que desde tempranito comiencen a ponerse en contacto con nosotros vía WhatsApp. Por cualquier cuestión, estamos abiertos a recepcionar sus mensajes en el número que aparece de hecho en pantalla, que es el 3813-396456, 3813-396456. Tenemos redes sociales, en el Instagram nos pueden encontrar como @Tucumán con Todo y de igual manera también en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, Germán, vamos con vos. Hablando de José Jorge Alperovich y por qué tiene importancia desde el punto de vista político e historial de Tucumán este casamiento. Porque Alperovich fue el único gobernador que tuvo 12 años en la gobernación de Tucumán. Pero también tiene que ver con su esposa, Beatriz Rosquedia Alperovich, que tiene una particularidad, fue presidenta por un día de la República Argentina, y no es menor eso. Los anteriores presidentes tucumanos fueron Julio Argentino Roca en 2 oportunidades, Nicolás Avellaneda en 1 oportunidad, y Beatriz Rosqué un día. El 10 de mayo del 2012, ella quedó de presidente ante la salida, en ese momento, de Cristina Fernández de Kirchner y de Vudú, salieron del país y ella quedó de presidente por un día. Bueno, además, Beatriz Rosqué Alperovich fue presidenta del PJ de Tucumán. Esas cosas que tiene el peronismo, que por ahí aparece una persona que no tiene una trayectoria dentro del peronismo, pero bueno, como el gobernador era peronista o se constituyó en peronista porque fue comunista, radical y después hizo peronista José Alperovich, bueno, ella quedó como presidenta del PJ en la provincia de Tucumán. Fue presidente provisional del Senado. Bueno, todas estas cosas te hacen mostrar que ellos tuvieron, tanto José Alperovich como la señora Beatriz Rosquedia Alperovich, el matrimonio, tuvieron cargos institucionales muy importantes en la provincia de Tucumán. Ahora aparece que hay un casamiento con
la modelo o la ex hermano. Entonces los abogados dicen que no conocen el divorcio, o por lo menos que en Tucumán no se tramitó un divorcio entre José Alperovich y Beatriz Rosquella Alperovich, para que se pudiera casar de vuelta con Marianela Mirra. De eso vamos a hablar, la parte jurídica la vamos a hablar enseguida con los abogados, pero ahora sigamos hablando de esto. Hasta aquí dicen, ¿vos te imaginás lo que es la división de bienes entre José Alperovich y Beatriz Rosquella Alperovich? Es mucha plata. Incluso, lo otro día Tomás Luciani publicó en Contexto que eran 800 millones de dólares. Es lo que salió de la última declaración jurada que dio cuando estaba como gobernador, cuando asumió como senador nacional. Bueno, todas esas cuestiones, y fundamentalmente los abogados están atentos y prestos a ver dónde está el divorcio entre José Alperovich y Beatriz Rosquella, si lo hubiera, para que se casara de nuevo con Marianela Mirra. De ese tema, tanto en lo jurídico, lo vamos a analizar en el día de hoy, pero repito, ¿por qué tiene importancia para nosotros? Porque los dos, tanto José Alperovich como Beatriz Rosquella Alperovich, tuvieron cargos institucionales muy, pero muy importantes. Señor. Bien, muchas gracias, Germán. 7 de la mañana con 12 minutos en toda la República Argentina. Llegó el momento de darles a conocer el cronograma de pagos de la mano de Petty. Jubilaciones y pensiones que no superen los saberes mínimos, DNI terminados en 1 el día de hoy. Le cuento además, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, DNI terminados en 1, asignación por embarazo, DNI terminados en 1, asignación por prenatal y maternidad, DNI terminados en 2 y en 3, las pensiones no contributivas, también DNI terminados en 2 y en 3, asignaciones familiares de pensiones no contributivas, todas las terminaciones de documento hasta el 10 de diciembre. Bien, te agradecemos, Petty, por esta información. 7 de la mañana con 13 minutos marca ya el reloj en toda la República Argentina y ahora vamos a recibir a la primera invitada de esta jornada de martes. Estamos hablando de la licenciada en biotecnología María Inés Canelada Locia, quien ya está con Germán en nuestro living. Nos vamos con ellos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Germán? Buenos días. Hay una reunión sobre el clima en Brasil. Así es. ¿Cuál es el análisis suyo? Ayer comenzó la COP número 30 en Belém, la ciudad de Belém, en Brasil, y se va a extender hasta el día 21 de noviembre, hasta el día viernes. Son encuentros que se realizan anualmente y que surgen de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Son encuentros que convocan a mucha gente. Es el cuarto evento a nivel mundial en convocatoria, después de algunos de lo que es los Juegos Olímpicos, de lo que es el Mundial y de lo que son las convenciones de Naciones Unidas. O sea que esto es para entender la importancia que tienen estas COP. Bueno, en realidad lo que se va a tratar en estas COP son 3 cuestiones fundamentales, ¿no? Que son, por un lado, lo que es el financiamiento, que tiene que ver con lo que es cambio climático. El segundo objetivo es hablar de la transición energética, eso que habíamos hablado en el programa anterior, la necesidad de pasar de una matriz de energías fósiles a una matriz de energías renovables, pero le agregan lo justo, o sea, una transición energética justa. Y eso tiene que ver con un concepto que es la justicia climática, que tiene que ver con que estos sectores más vulnerables, de los que siempre hacemos referencia, tienen menos posibilidades de poder hacer frente al cambio climático. Y el tercer objetivo que está planteado tiene que ver con todos estos programas o proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático. Pero usted sabe que algunos anteriores, emitieron algunas definiciones internacionales. Así es. Pero no, las grandes potencias no lo tuvieron en cuenta. Así es, estamos a 10 años de lo que es el Acuerdo de París, que es un hito dentro de lo que son estos encuentros internacionales, donde se acuerda a nivel internacional que la temperatura del planeta no debería aumentar más de 1,5, o sea, 2 grados ya sería catastrófico porque llegaríamos a estos puntos de no retorno que tienen que ver con el cambio climático. O sea, hace 10 años que se fue ese acuerdo.
Realmente los avances no han sido los ideales, entonces pensemos que no se debería aumentar 1,5 de la etapa preindustrial. Es importante hablar de esto. Hablamos de que desde la revolución industrial ha aumentado la cantidad de dióxido de carbono y la temperatura del planeta. Si bien no ha seguido aumentando exponencialmente como venía aumentando, está como en la meseta, pero no se han logrado los acuerdos que en ese momento se ven sustanciados. Pero, bueno, ese es el macro. Así es. Y en el micro, ¿qué sería para nosotros cuando le dice no podía aumentar más que esto? ¿Llegaremos a los 40 y pico? Claro. ¿Pasaremos a los 45? ¿Cuál sería? Sí, lo que pasa es que al aumentar la temperatura del planeta no sabemos en qué puntos puntualmente van a aumentar, porque yo puedo estar generando una concentración muy alta de dióxido de carbono en un punto del planeta, pero la repercusión va a ser en otra. En general, lo que se toma es una temperatura global y esa es la preocupación, que no aumente a más de 1,5 grados. ¿Por qué? Porque hay puntos de no retorno, como por ejemplo lo que habíamos comentado anteriormente, el derretimiento de los glaciares. Si se derriten los glaciares, vamos a estar en un punto de no retorno. Es más calor. Más calor. Más calor y bueno, estamos nosotros ya atravesando lo que es un proceso de tropicalización, es evidente, ¿no? Y todo lo que nos conlleva. A ver, explícame mejor eso. Lo que es la tropicalización, Sí. En el caso nuestro, de lo que es el norte grande argentino, estamos en un proceso de cambios de clima, que estamos más acercándonos a una temperatura tropical que la subtropical que realmente tenemos como características climáticas. ¿El número cuál sería? El número de la temperatura, Sí. y se calcula ya un aumento de 1,5, 2 grados en algunas regiones. Discúlpeme que quizás su conocimiento es grande, pero yo quiero que usted me diga, mira, va a tener 37, 38, 40, 42. Eso, ¿me puede contestar eso? ¿Anualmente? No. En general, Usted sabe que el año 1,5 pasado- grados. Vamos a Pero tener está 40, podemos llegar a temperaturas muy altas, como de más de 40 grados. ¿En Tucumán? Sí, sí. ¿Te hablo de Tucumán? Totalmente. Pues Santiago llegó a 45. Claro, o sea, pero lo que pasa es que calculamos las medias, ¿no? Las temperaturas medias. Entonces, ¿cuál sería la media nuestra? Y Si tomamos que en un día de mucho calor va a estar arriba de los 40. Sí, un día de mucho calor podemos llegar a 45 grados. ¿45 grados? Podemos llegar. ¿Cuál Un es? día de temperatura extrema. ¿Y cuál es la media de Tucumán en calor? En media de temperatura... De calor, digamos, ¿cuál es? 37, 38, ¿cuál es? ¿Qué dicen los números? 38, 37 grados, con las temperaturas más altas que tenemos promedio. Promedio. Sí. ¿Y esto qué significa para nosotros? ¿Más complicación? Más complicaciones, mayor temperatura y mayor necesidad de poder acomodarnos a esas temperaturas altas. Seguimos hablando del tema esta Perfecto. semana. Gracias a usted, señora. Bien, bueno, muchísimas gracias, Germán. Y bueno, justamente como lo estaba destacando la licenciada en Biotecnología, la COP30 arrancó este lunes en Belém, Brasil, ¿sí? Una cumbre que está marcada por tensiones políticas globales y también la ausencia de Estados Unidos, que bajo la presidencia de Donald Trump nuevamente se aísla de lo que es el Acuerdo de París. De esta cumbre, bueno, aproximadamente representantes de 170 países es que están formando parte y vamos a decir que, bueno, es para discutir medidas urgentes frente a la crisis climática, mientras el anfitrión brasileño elogia el papel de China en lo que es la transición energética. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva abrió el encuentro con un llamado a combatir la desinformación y a derrotar a los negacionistas del cambio climático, subrayando que enfrentar la crisis ambiental es más urgente que nunca. A su vez, Simón Estiel de la ONU y André Correa do Lago, presidente de la COP30, coincidieron en que el multilateralismo y la acción conjunta son esenciales para poder avanzar. La cumbre se desarrolla en un contexto de eventos climáticos extremos como tornados, tifones, huracanes, que reflejan el deterioro ambiental. Lula destacó que realizar la COP en la Amazonia simboliza el compromiso de Brasil con la protección de uno de los principales pulmones del planeta y propuso destinar fondos globales para enfrentar el calentamiento en lugar de invertir en guerras. Uno de los temas centrales será el incumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París. La mayoría de los países no presentó a tiempo sus planes de reducción de emisiones, lo que amenaza el objetivo de limitar el aumento de temperatura a 1,5 grados centígrados. Solo 113 naciones responsables del 69% de las emisiones
cumplieron con los plazos. La ausencia de Estados Unidos y la desaceleración europea en políticas verdes han permitido el liderazgo de China e India, que impulsan el uso de energías renovables y vehículos eléctricos. Para Correa do Lago, la COP30 marca una graduación del sur global, con países en desarrollo asumiendo el protagonismo climático. Brasil busca reforzar el multilateralismo, acelerar la implementación del Acuerdo de París y proponer un fondo para proteger los bosques tropicales, recompensando a las comunidades que los conservan. Con el lema de la acción y la urgencia, Belén entonces se convierte en el epicentro del desafío climático global. Así que bueno, un tema urgente entonces para abordar y que de hecho se está llevando a cabo en Belén, Brasil, la COP30. Bueno, vamos a cambiar rotundamente de tema y del ámbito internacional nos venimos a lo local y vamos a destacar algo que anunciábamos en los titulares que tiene que ver con las declaraciones del gobernador Osvaldo Jaldo con respecto al diálogo del gobierno nacional con los gobernadores. Vamos con vos, Mariana. Así es, ayer el gobernador Osvaldo Jaldo en conferencia de prensa destacó esta ronda de diálogo que está teniendo el gobierno nacional a través del nuevo jefe de gabinete, Manuel Adorni, y también del ministro del Interior, el flamante ministro del Interior, que hoy va a estar jurando en su cargo, Diego Santilli, que se están reuniendo con diferentes gobernadores de distintos puntos del país. Se habla de que en los próximos días seguramente sea convocado el gobernador Osvaldo Jaldo, pero en este marco es que el mandatario provincial ha destacado esta ronda de reuniones para lograr así consensos y seguir avanzando en materia política a nivel nacional. Pero escuchemos lo que dijo el gobernador Osvaldo Jaldo. En el día de mañana, martes, creo que estaría asumiendo el nuevo ministro del Interior. No obstante así, han venido teniendo ya conversaciones extraoficiales con algunos gobernadores, pero tengo entendido que la decisión es citar o convocar a la totalidad de los gobernadores para recuperar ese diálogo que se había perdido, diálogo que un gobierno nacional debe tener, tiene que tener, y diálogo que también los gobernadores necesitamos tener con el gobierno nacional. Nosotros tenemos que apostar que al gobierno nacional le vaya bien. Si le va bien al gobierno nacional, nos va a ir bien a las provincias, pero fundamentalmente nos va a ir a los argentinos. Por eso esperamos la convocatoria, esperamos los planteos que nos hagan, tendremos que ver los borradores, tendremos que ver los proyectos, los anteproyectos de las 4 leyes que están pretendiendo sacar, digamos, en extraordinaria, y en función de eso vamos a tener un panorama mucho más claro, pero todavía lo que es el gobernador de la provincia de Tucumán no ha sido convocado. Del gobernador Osvaldo Jaldo también vamos a destacar que ha subrayado en cuanto a la medida cautelar del Ministerio Público Fiscal sobre los medios de comunicación que hay que respetar cualquier decisión impartida por la justicia, aunque a veces no nos guste, ¿sí? Esto haciendo referencia a la medida cautelar. Y además lo que ha destacado es que cualquier decisión que se considere injusta puede ser quizás revertida por instancias legales, pero vamos mejor a escuchar lo que él dijo. Decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder, por lo tanto yo como gobernador soy respetuoso de las decisiones que se toman los poderes. Es una medida judicial y que nos guste o no nos guste hay que respetarla. Y hay caminos judiciales para revertir esa medida judicial si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa. Tienen la vía judicial que como se la implantó, se la sancionó, se la puede revertir. Y esto es lo bueno que tiene la democracia. Y esto es lo bueno que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno. A la justicia no solo se la respeta cuando salen fallos a favor, y cuando salen fallos en contra se la critica y se la cuestiona. A los poderes hay que respetarlo en todo momento. Lo que no quiere decir que el poder tenga la razón. Sí quiere decir que hay alternativas judiciales para poder revertir la medida, pero todo dentro del ámbito judicial. Yo, por lo menos, como hombre de la democracia, lo que decida la justicia federal, la acato. Lo que decida la justicia provincial, la acato. Y si no me gusta, me busco un buen abogado, hago un planteo y la trato de revertir dentro del ámbito judicial.
Bien, contundente entonces las declaraciones del mandatario provincial y bueno, ya en la esfera de la política nacional vamos a destacar que Manuel Adorni y Diego Santilli refuerzan los vínculos con los gobernadores, con las provincias y además preparan el presupuesto 2026. Pero las novedades las tiene Mariana, nos vamos con ella. Así es, justamente el tema del presupuesto 2026 es uno de los temas importantes para el gobierno nacional, por eso luego de que haya un recambio en las cámaras a partir del 10 de diciembre, finalmente va a ser uno de los temas que se busca tratar en extraordinarias. Por eso justamente es que esta ronda de reuniones continúa con los gobernadores. Ayer hubo encuentros con Marcelo Orrego de San Juan y con Martín Yayora de Córdoba y justamente en este sentido es que buscó sumar apoyo en el tema del presupuesto y avanzar en consensos para las reformas estructurales que plantea el gobierno enviar al Congreso. El sanjuanino Orrego se mostró alineado con el Ejecutivo y respaldó los cambios de presupuestos en materia laboral, fiscal, impositiva y penal, destacando las importancias de contar con un presupuesto como hoja de ruta para las provincias. También planteó la necesidad de una nueva ley de glaciares que fomente una política minera seria y sustentable. En contraste, el cordobés Yayora mantuvo una postura más cautelosa, calificó la reunión como cordial y productiva, pero advirtió que solo acompañarán las medidas si se introducen modificaciones puntuales en el presupuesto y en la reforma laboral, la cual pidió que se trabaje de buena fe, sin desmantelar el régimen actual. Desde el entorno de Santilli confirmaron que la discusión sobre coparticipación se posterga, aunque el gobierno está dispuesto a abordarla más adelante junto con el ministro de Economía, Luis Caputo. En paralelo, el funcionario prepara una gira federal para consolidar vínculos con mandatarios provinciales y fortalecer así alianzas políticas. El recorrido va a comenzar en Entre Ríos junto con el gobernador Rogelio Frigerio, tras la asunción formal que va a ser hoy de Santilli en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Luego va a estar visitando Salta, Mendoza, Chaco, San Luis y la ciudad de Buenos Aires, en donde planea también reunirse con Jorge Macri. Estos movimientos buscan recomponer los lazos con los gobernadores aliados, algunos de los cuales manifestaron su malestar por haber sido tratados igual a los opositores. Con el diálogo restablecido, la Casa Rosada lo que intenta es construir un frente político que sea amplio para poder garantizar así gobernabilidad y sobre todo aprobar el presupuesto 2026. Bien, te agradecemos Mariana por estas novedades. 27 minutos nos separan de las 7 de la mañana. Ahora vamos a destacar algo que tiene que ver con la música y más que nada en el ámbito internacional. Vamos a hablar específicamente del Divo de Juárez. Estamos hablando de Juan Gabriel, que volvió a llenar el Zócalo y vamos a contarles que más de 170.000 personas lo han recordado con mucha emoción, pero quien tiene más detalles es Leila. Casi ya 10 años de su fallecimiento, este cantautor, actor mexicano también, es muy recordado en México por sobre todo. Juan Gabriel volvió a reunir multitudes, más de 170.000 personas colmaron el Zócalo de la Ciudad de México para presenciar la proyección de su histórico concierto de 1990 en el Palacio de Bellas Artes, organizado por Netflix y el gobierno local. La cita coincidió con el estreno de la serie documental Juan Gabriel, Debo, Puedo y Quiero, que repasa su vida y su impacto cultural. El público llegó desde todo el país para rendir homenaje al Divo de Juárez, un ícono que trascendió la música y las barreras sociales. Desde su canción No Tengo Dinero hasta los himnos que marcaron generaciones, su legado sigue vivo entre quienes lo consideraron la voz del pueblo. Muchos asistentes aseguraron que fue el sueño de quienes nunca pudieron verlo en persona. Este documental muestra el recorrido de Alberto Aguilera, el niño pobre de la ciudad de Juárez, que conquistó el mundo de su talento y con carisma también que tenía, ¿no? También resalta su papel como figura transgresora y que desafió los prejuicios de una sociedad conservadora, sin hablar abiertamente de su orientación sexual, pero rompiendo de esta manera estereotipos con su arte y su presencia. La velada culminó con todos cantando Amor Eterno, la balada que Juan Gabriel dedicó a su madre y que se convirtió en un símbolo de despedida y de unión. Entre lágrimas y aplausos quedó claro que su espíritu y sus canciones siguen siendo, como su voz, eternos e inolvidables. Bueno, recordamos con mucho cariño, ¿no?, a Juan Gabriel. Bien, la verdad que muy bueno el documental, ¿eh? Lo estoy viendo, bueno, para la gente por ahí que no sabe qué ver, es una muy buena opción
biopic para enterarse, ¿no?, de lo que ha sido la vida entonces del Divo de Juárez, que de hecho desde los años 70 y hasta su muerte ha realizado videos, grabaciones inéditas, ¿no?, que justamente se muestran en este documental que ya integra el top 10 de las series de habla no inglesa que están haciendo furor en Netflix y a nivel global. Bueno, 7 de la mañana con 31 minutos, ha llegado el momento de la primera pausa de esta jornada. Nos vamos como siempre agradeciendo a la gente que nos acompaña, a los sponsors. De mi parte a Catalina Boutique, que me ha vestido con este look súper canchero. Me encanta la combinación del jean con el sastrero, espectacular. Lo van a encontrar a este look y a toda la tendencia de la moda en Catalina Boutique, una de las sucursales Mendoza 688. Ahora, Peti, ¿qué te parece si nos vamos a la pausa con la música del Divo de Juárez? Nos vamos a la pausa con una joya de la música romántica. Juan Gabriel, que nos envuelve con Abrázame muy fuerte, una balada que marcó generaciones desde su lanzamiento en el año 2000. Con su inconfundible voz y ese mensaje de amor eterno, el Divo de Juárez nos recuerda por qué sigue siendo uno de los más grandes de la canción latina. Subí el volumen y disfrutá. Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo. Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca. Siempre abrázame. Hoy que tú estás conmigo, yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido. Así quiero estar por siempre, yo aprovecho que estás tú conmigo. Te doy gracias por cada momento de mi vivir. Tú cuando mires para el cielo, por cada estrella que aparezca, amor es un. Abrázame que el tiempo hiere, el cielo es testigo. Que el tiempo es cruel y a nadie quiere. Llegó el programa que te conecta con el futuro. Impacto Sostenible TV. Benjamín Celaya y Agustina Mentesana Alberti te invitan a descubrir cómo el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad pueden integrarse con el ámbito público y privado de nuestra provincia. No te pierdas Impacto Sostenible TV. El futuro es ahora. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por América Tucumán. Bueno, a mí me gustaría... Pará. Entonces, ¿qué queda para mí? Me dicen que no pueden vivir sin mí y con suerte si me limpian los filtros. Hasta un 15% podrían ahorrar. Ni hablar de ponerme en 24. Es una relación tóxica donde me exigen al máximo poniéndome al mínimo. Yo soy frío, pero no de hielo.
Teníamos una línea de financiamiento que es a través del CFI, podía ser para el Estado provincial o bien para el sector privado. Nosotros hemos tomado la decisión que deleguemos directamente al sector privado. Que estos recursos se vuelquen realmente a la actividad privada. Coincidimos totalmente de que la actividad privada es la que tiene que generar empleo. El trabajo conjunto que venimos haciendo, tanto el Estado provincial como los diferentes sectores privados de la provincia de Tucumán. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, gobernador. Todo es más lindo cuando hay conexión, porque está súper. Contrata internet más televisión HD por solo 22.990 pesos fijo por 3 meses. Y la instalación bonificada. Incluye Mío 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323 y aprovecha una buena conexión siempre. Súper, conectados con vos. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. En esta gestión, cada decisión nace del diálogo, del territorio, de la cercanía con la gente. Legislamos con la convicción de que no hay soluciones reales sin participación, sin presencia, sin compromiso. Porque cuando escuchamos, entendemos. Y cuando entendemos, legislamos mejor. Mantenete informado. Ingresá a la página oficial www.legislatuраdetucumán.gov.ar. Miguel Acevedo, vicegobernador, Honorable Legislatura de Tucumán. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes, con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. Bueno, ¿cómo le va, doctor? Buenos días, Germán, ¿cómo estás vos? Buenos días a toda la audiencia. Doctor, ¿usted le sigue el caso de Alperovich o por lo menos está leyendo algo que se va a casar de vuelta? Sí, estaba al tanto. Bueno, legalmente, él tiene que separarse primero de Beatriz Rogelio Alperovich, tiene que haber un divorcio, ¿qué pasa? El abogado me dice, che, lo buscamos por entero y no aparece el divorcio de José. Sí, lo cierto es que para poder casarse de nuevo por la vía civil, que es la única vía que permite volver a casarse nuevamente, dado que si sos católico no podés casarte, si tampoco judío no podés volver a casarte, es a través del divorcio. El tema está que para hacer el divorcio obviamente hay que iniciar un proceso judicial en el foro de familia, tiene que salir la sentencia de divorcio,
tienen que pagarse los honorarios de los abogados, pagarse los aportes, y esa sentencia de divorcio inscribirse en el registro de las personas, en el acta de matrimonio, se inscribe al costado, al margen, se pone que a través de sentencia número tanto, en el expediente número tanto, se disolvió el vínculo matrimonial a través de un divorcio. Si no, no se podría volver a casar por civil, y lo único que podría hacer, que sería bastante extraño, pero ya en estas circunstancias uno no sabe qué puede hacer, sería un casamiento simbólico, que se está haciendo mucho, que es básicamente cualquier persona, familiar, amigo, conocido de los dos, oficia de, digamos, funcionario del registro civil, entre comillas, o sea, una ficción, y los casa simbólicamente para que sea una muestra de su yo amor. me imagino que un ex gobernador, 3 veces gobernador de Tucumán, no va a hacer eso. Una cuestión simbólica, me imagino, ¿no? Ya a estas alturas, la verdad que la situación de Alperovich no cesa de sorprendernos. Si bien era muy conocido que lo de él y Marianela era un secreto a voces, en el sentido de que todos sabíamos, simplemente cuando él era gobernador, cuando él estaba en el poder, miramos para otro lado, y después cuando dejó de serlo ya no nos interesó. No me parecería raro que haga algo imprevisto, dado que todo lo que él viene haciendo y todo lo que le viene sucediendo es imprevisto. O sea, él 3 veces gobernador, con múltiples causas importantes que se sucedieron y que lo vincularon, como caso Paulina Lewos, caso Marita Verón, siempre estuvo en el ojo de la tormenta por diferentes cosas y jamás fue tocado por nada de eso. Resulta ser por una causa de abuso sexual de una sobrina, / colaboradora porque trabajaba para él, termina condenado a una pena altísima, que después obviamente se morigera la prisión preventiva, porque no está firme su sentencia y pasa a una domiciliaria. Entonces, todo lo que le viene sucediendo pareciera ser impensado, por ende no sería raro que él haga cosas impensadas, como blanquear, entre comillas, su amor hacia Marianela y blanquear su relación, y obviamente dar el paso más importante, más allá de que él ya estuvo casado y está casado, que es casarse con ella. Yo creo que se podrían divorciar porque para mí la cuestión de los bienes de Alperovich ya está completamente resuelta, por lo menos eso es lo que yo entiendo, antes de este matrimonio, sea realidad a través de un divorcio y una posterior unión civil, o sea una ficción simbólica de carácter romántico. Perdón, usted me dijo, porque el católico no se podía, si no hay divorcio no se casa, y yo le dijo, pero él es judío, y usted me dijo, los judíos tampoco. Yo creo que es una cuestión religiosa, yo creo que desconozco un poco de la religión, pero creo que es una cuestión de, como es una unión ante Dios, solamente Dios la puede disolver, en teoría. Eso es lo que dice tanto el Antiguo Testamento, que es la Torá judía, como nuestra Biblia, que en nuestra Biblia se conoce como Antiguo Testamento, pero es una cuestión más religiosa. Desde lo civil necesita una sentencia de divorcio. ¿Y ese divorcio tendría que tramitar en Tucumán? Sí, porque la unión que se dio, el matrimonio entre José Alperovich y Beatriz Rosquef se dio en Tucumán, entonces la competencia es territorial, se debe de iniciar el proceso de divorcio en la jurisdicción donde se casaron para que éste tenga validez y sea inscrito en el registro de las personas con validez. Porque ayer preguntaba a abogados, gente, incluso algunos jueces, y no aparecía en ninguna parte. Lo que pasa es que la unión es realizada acá y ambos son domiciliados acá, más allá que Alperovich cambió su domicilio a los efectos del arresto domiciliario. Su domicilio en el momento antes de que se inicie el juicio oral en su contra era en Tucumán, a tal punto que él hizo algunas audiencias virtuales porque tenía su domicilio ahí decía, aducía en síntesis, el divorcio tiene que tramitarse en Tucumán, sí o sí. Sí, yo entiendo que sí o sí tiene que tramitarse en Tucumán. Lo que habrá que ver es si existen todavía propiedades en común, en dónde están estas propiedades, por ejemplo el departamento en donde él está cumpliendo el arresto domiciliario, a nombre de quién está, porque el momento en que se disuelve el matrimonio, después se empieza a discutir, a veces se discute en el mismo juicio de divorcio, pero cuando no es tan sencillo se discute aparte lo que son la división de los bienes, es decir, qué parte le corresponde a qué parte, porque tanto Alperovich como Beatriz Rosquef se casaron en un momento en donde regía el Código Civil de Vélez Sarsfield, entonces que no permitía
la división de bienes con acuerdos prenupciales. Era todo a partir del matrimonio. A futuro se presumía que era todo de los dos. Claro. Un viejo abogado me decía, no hace mucho, a los ricos les cuesta divorciarse por los bienes. Sí, es que bueno, como estos matrimonios tienen muchos años y no estaba vigente el Código Civil y Comercial nuevo, que eso empezó a partir del 2015, todo es bien ganancial. Entonces, el ser bien ganancial, tienen que hacer una división, por más que Alperovich pueda, digamos, comprobar que un auto, un departamento, lo compró enteramente con su patrimonio. Si lo hizo mientras estaba casada con la ex senadora Beatriz Rosqué, se presume bien ganancial porque se entiende de que ambos contribuyeron de manera equitativa. Lo cierto es que con el nuevo código se permite, previo al matrimonio, hacer un acuerdo esponsalicio, que se llama, es decir, bueno, y optar por un régimen, por ejemplo, de división de bienes. Lo que yo aporte al matrimonio es mío y me lo llevo cuando se termine este matrimonio. Lo cierto es que es complicado hacer ese tipo de acuerdos al inicio porque se entiende que todo matrimonio, en teoría, es para siempre, pero bueno. El hijo, que dice que estaría embarazada y el hijo pudiera tener, ¿forma parte del total de la herencia o solamente de una parte? Habrá que ver primero, para hablarse de herencia tendría que estar muerto el gobernador. Bueno, estamos hablando de la herencia. Yo le deseo buena salud, pero en un futuro... Vamos a una hipótesis, no estamos... hipótesis. Sí, obviamente, porque si se demuestra que es hijo de él, lo que yo creo es obviamente una suposición sin conocimiento expreso, que existe una gran cantidad de bienes que pertenecían al gobernador o a su familia, porque recordemos de que él tiene un caudal muy grande de dinero producto de la concesionaria que era de su padre, Leonel Alperovich, que para mí ya no está en poder de él. O sea, que ha sido, digamos, transferido a sociedades anónimas o a diferentes sociedades comerciales, gran parte manejada por sus hijos, recordemos que está, y sus sobrinos, recordemos que está Gabriel Alperovich, Nahum, está la Sarita. Entonces yo creo que todo eso se ha sido transferido a nombre de ellos o a nombre de sociedades que ellos forman parte, a los efectos de protegerlo a los bienes de la familia, porque en gran parte el nombre Alperovich, más allá que se hizo de manera muy conocida con el gobernador, con el exgobernador, lo cierto es que ya era un hombre conocido antes de que él sea gobernador, con una concesionaria que tiene, digamos, de las líneas de autos más importantes del mundo. Entonces yo creo que ya deben haber quedado protegidos legalmente ante el hipotético caso de que este nuevo heredero aparezca en la pantalla y diga: quiero el 50%, quiero mi 25% de todo lo que hay que tiene el nombre Alperovich. Yo creo, es una suposición, pero se me hace que puedo dar en la tecla que esto no va a suceder, porque ya va a estar todo transferido y va a estar constituido con sociedades comerciales, sociedad anónima, SRL, que obviamente administran este patrimonio tan grande que en gran medida se basa en las concesionarias. Recordemos, Volkswagen, tiene también la concesionaria de Chery, que es de China, venden Nissan, tienen un montón de, digamos, consorcios económicos muy importantes que dudo que se lo dejen en manos del exgobernador, que en las circunstancias actuales no está en condiciones de administrar nada, desde lo anímico y desde lo legal, porque está preso, más allá de que esté con una prisión domiciliaria. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Señora. Bien, muchas gracias, Germán. 7 de la mañana con 48 minutos ya nos metemos en la esfera del deporte. Vamos a hablar específicamente de fútbol y de la liga profesional. Destacando que Gimnasia se impuso ante Vélez y se ilusiona con jugar los playoffs del Clausura. Mariana, revivinos este encuentro, por favor. Así es, ayer en uno de los partidos que cerró la fecha número 15 del torneo Clausura de la Liga Profesional, Gimnasia le ganó a Vélez 2-0. Este partido se jugó en el estadio Juan Carmelo Cerrillo, en el Bosque. Ahí vemos el ingreso de los equipos en un partido que tuvo como detalle particular el choque entre Guillermo Barros Esqueloto en el banco de Vélez con su hijo, que fue titular en Gimnasia, Nicolás Barros Esqueloto. Ahí vemos el primer tanto de este encuentro, centro de Juan Pintado, la baja Piedrahita, y quien marca el tanto para Gimnasia
fue el Chelo Torres para poner así el 1-0, la apertura del marcador a los 34 minutos del primer tiempo, en un partido en el que Gimnasia fue de menor a mayor. Los primeros minutos los dominó Vélez, pero luego el conjunto platense logró afirmarse y redondear hacia el final una victoria merecida. Este fue el segundo tanto, un golazo de Jeremías Merlo, primer gol en primera división para el chico de las inferiores de Gimnasia. Salió de contra luego de este pase prácticamente de Piedrahita, que a quien le estaban haciendo falta además en esta situación, para que Jeremías Merlo ponga el 2-0 para Gimnasia, que lo deja a tiro de clasificación porque está igualando a San Martín de San Juan, que hoy es el último de los que ingresan en la zona con 19 puntos. Tiene mejor diferencia de gol el conjunto sanjuanino, pero habrá que ver cómo se resuelve en la última fecha toda esta cuestión, ya que San Martín tiene también posibilidades de perder la categoría y en caso de entrar en un desempate no puede jugar octavos de final del torneo clausura, así que todo se va a estar definiendo en la última fecha. Bien, te agradecemos, Mariana, por esta información. 10 minutos restan para llegar a las 8 de la mañana, 7:50. Marca el reloj en este momento. Le vamos a consultar a Peti tempranito, ¿a dónde va a estar hoy el mercado en tu barrio? Para que podamos organizarnos y disfrutar de todas las ofertas y promociones que el mercado itinerante ofrece. No nos olvidemos que a partir de las 9 de la mañana, ¿no? Desde las 9 hasta las 2 de la tarde, hoy, calle Juan Luis Núñez al 2500, en Villa Muñecas. Atención, toda la gente de la zona, calle Juan Luis Núñez al 2500, en Villa Muñecas. ¿Puedo contarle algunos de los precios de verdulería, por ejemplo? En el puesto de venta de frutas y verduras se consiguen ofertas de, por ejemplo, esta es re barata, esta es baratísima, 5 kilos de papa a 2.000 pesos. Es muy barato, está muy en precio. 3 kilos de cebolla también a 2.000. 3 kilos de zanahoria, 2.000 pesos. 1,5 kilos de tomate a 2.000 pesos. 3 kilos de batatas también por 2.000 pesos. Todo de 2.000. Pero muchos kilos, ¿no? Por 2.000, Peti. Claro, pero muchos kilos, no es 1 kilo. El coreano, por ejemplo, aquí cambia un poquito. El kilo de coreano, 1.000. El kilo del zapallo brasilero, 1.500. Y en frutas pueden comprar 1 kilo de manzana o 1 kilo de banana a 2.500. También está en precio. La pera, el kilo, 3.000. La docena de naranjas o la docena de mandarinas a 2.000. Hay duraznos, estamos en época de durazno, el kilo 3.000. La sandía, no sabía que traían brasilera, mirá vos. Sandía brasilera a 4.000 cada una. Tenemos las de Santiago que son riquísimas y están mucho más cerca, ¿sí? Son muy ricas. Así que bueno, les reitero, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en la calle Juan Luis Núñez al 2500 en Villa Muñecas. Bien, te agradecemos mucho, Peti, entonces por estas referencias, por esta información, para que podamos aprovechar entonces y cuidar el bolsillo y la economía del hogar. Exactamente, 7 de la mañana con 53 minutos nos vamos a ir al ámbito de la cultura, el arte, el espectáculo y vamos a destacar la 6ª edición del Festival Tucumán Jazz y la participación de la Orquesta Estable de la provincia. Esto de la mano de su directora Jenny Delgado, quien ya está con nosotros en nuestro living. Nos vamos con Leila. ¿Cómo estás, Jenny? Bienvenida. Bien. Muchas gracias por esta invitación. Por favor. Bueno, queríamos saber, ¿no? Entusiasmados por lo que se va a venir. Estamos muy cerquita ya de esta 6ª edición. Coméntame un poquito de qué va a tratar, cómo vienen trabajando. Bueno, en primer lugar, algo muy importante para destacar es que, a pesar de que es la 6ª edición, como bien decías, es la primera vez que la apertura del festival se hace con la Orquesta Estable. Entonces, para nosotros estamos muy contentos porque va a ser una gala realmente a todas luces. Tenemos un invitado muy especial, que es el pianista Nima Sarkejic,
y el programa que van a escuchar tiene obras icónicas dentro del repertorio. Por ejemplo, abrimos el programa con la Rhapsody in Blue de Gershwin para piano y orquesta, y esta es una obra muy importante porque marcó un antes y un después en la música. Es la primera obra que unió el jazz y la música académica. Para muchos en aquella época se esperaba que fuera un hecho desafortunado porque por supuesto que las personas que amaban el jazz no creían en que pudiera haber una fusión con la música académica, y para los académicos les costaba un poco el tema de lo popular. Afortunadamente fue un éxito que abrió una nueva parte en la etapa de la historia musical, y bueno, con eso iniciamos nuestro concierto. También vamos a hacer de Gershwin la obertura cubana, y la obertura cubana se basa en un tema popular cubano que a lo mejor conocen, que se llama Échale salsita. Resulta que Gershwin estaba pasando unas vacaciones en La Habana, y en aquel momento se hizo popular este tema, y parece que paseando por las calles era tanto lo que lo escuchaba, que a su regreso decidió escribir una obra que al principio le llamó Rumba, pero que combina justamente elementos de este tema con elementos propios de la música folclórica cubana y el jazz. Bien. Y bueno, dentro de lo que sería quizás una de las obras más pintorescas que vamos a hacer en este programa es un popurrí de mambos de Dámaso Pérez Prado, gran cantante y también músico cubano de aquella época también, que hizo que el mambo se volviera internacional al punto de que, bueno, pasaba más tiempo en los países latinoamericanos, en Europa, en México, que en la propia Cuba, y se le llamó el rey del mambo, y es eso que escuchamos tanto, el y eso vamos a tener mañana para el público que nos va a acompañar. Repito, un concepto muy especial para nosotros, hacer esta gala apertura del Festival de Jazz con este gran invitado que es Nima también, que nos acompañó en agosto cuando hicimos el concierto número 3 de Rachmáninov para piano. Así que bueno, todos invitados para festejar esta gran fiesta que es la música del jazz, y con un toque académico, pero no por eso menos interesante. Bien, ¿a dónde va a ser esto y cuál es el horario? Mañana en el Teatro San Martín a las 21 horas. Hay entradas en la boletería del teatro y también por Entradanet, Cultura de Tucumán, entradanet.com. Así que bueno, yo les diría que ya no pierdan esta oportunidad, porque realmente no es un concierto regular de la orquesta, es un repertorio bastante atípico de lo que normalmente suelen escuchar aquellos que nos frecuentan en los conciertos de la Orquesta Estable, y es una oportunidad única, no va a tener repetición, así que no se lo pierdan. Perfecto, desde lo personal, Jenny, contanos un poquito acerca de vos, ¿cuál es tu estilo favorito de música? Mira, yo tengo grandes compositores y no precisamente por etapas. Por ejemplo, uno de mis favoritos, Johann Sebastian Bach, me parece que es uno de los grandes maestros de todos los tiempos. Creo que todos los compositores que después sucedieron en el tiempo tuvieron mucho estudio de Johann Sebastian Bach. Después me gusta muchísimo Mozart, me parece que es un gran músico revelador con un gran sentido del humor también dentro de la música clásica. Beethoven, uno de los grandes que marcó un hito en la sinfonía, fue un antes y un después de Beethoven. Y después me gusta mucho el romanticismo, los compositores rusos como por ejemplo Rachmáninov, Tchaikovsky, son compositores muy afines a mi gusto personal. También me gusta mucho el impresionismo francés de Ravel, de Debussy, y disfruto muchísimo la música latinoamericana. Yo creo, sin ningún lugar a dudas, que nuestra música, que nos identifica tanto, está siendo, en este momento sobre todo, un hallazgo muy revelador para el mundo, porque la música que conocemos de compositores del pasado académico pasó hace mucho tiempo. Hay demasiadas versiones, sin embargo, nuestras culturas, que son tan antiguas, recién están siendo descubiertas y corresponde a nosotros entonces mostrarlas. Así que también me entusiasma mucho justamente esto, los ritmos nuestros de nuestra gran América, y este tipo de conciertos que hacemos pues justamente es una fiesta de eso también, porque el jazz salió de este lado del continente y realmente nuestros elementos musicales vinieron a enriquecerlo.
Bien, contame un poquito, vos, ¿qué nacionalidad tenés? ¿Hace cuánto que te encontrás acá en Tucumán? Bueno, yo soy cubana de nacimiento, siempre digo que argentina por adopción, llevo 17 años viviendo en la Argentina, hice toda mi primera infancia, adolescencia en Cuba, estudié con grandes maestros también de la escuela soviética, quizás por eso también mi sentir tan cercano de estos grandes compositores. Y bueno, acá en la Argentina, desde que llegué hace 17 años, tuve la oportunidad maravillosa de conocer la riqueza cultural que acá hay en la Argentina, en el norte sobre todo, porque estuve muchos años viviendo en Salta, ahora resido actualmente acá en Tucumán, y el encuentro del tango, pero algo que me parece significativamente especial e interesante, es que fuera de Argentina se conoce mucho del tango de Gardel, porque cuando yo era niña vivíamos en Cuba con las películas de él, mi mamá una fanática de Gardel, y empecé a descubrir desde acá la voz de adentro, la de las raíces originarias de lo que es la cultura argentina, lo que es la samba argentina, que nada tiene que ver con Brasil, la chacarera. Así que he aprendido y siempre digo que soy una aprendiz muy interesada, porque creo que hay tanta riqueza cultural para conocer que nunca se sabe demasiado o suficiente. Así que me gusta hacer programas también que tienen que ver con esto de raíces folclóricas, ritmos latinos. Y bueno, en el caso del jazz, como te decía anteriormente, por haber quizás nacido en un país que tuvo tanta influencia de la cultura afro, la cultura afro ha tenido mucho que ver también en cómo se ha enriquecido el jazz, porque justamente el jazz surge en Estados Unidos también, en la cultura africana, el soul, tenemos también el blues, todo era justamente de esto. Y en Cuba empezó a elaborarse un poquito más de esto con el famoso Latin Jazz, y tenemos grandes personalidades de la música como Chucho Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Arturo Sandoval, que son referentes del jazz, Paquito de Rivera. Así que es algo que me mueve mucho también, más allá de que está bien alejado del repertorio sinfónico. Bien, más allá, o sea, sos directora, pero queríamos saber tu participación, o sea, dentro de estos espectáculos que vamos a ver, de este espectáculo grandísimo que vamos a ver mañana, con grandes compositores. ¿Vas a estar arriba del escenario o vas a estar detrás del telón? No, estoy adelante de todos, coordinando las entradas, porque mañana el público que vaya a vernos al Teatro San Martín va a encontrar una grandísima orquesta, es una orquesta bien grande, tenemos instrumentos adicionales dentro de la orquesta, porque no puede haber jazz si no hay un gran percusión, o sea, una gran familia de percusión, y por supuesto los saxos, que también es algo. Entonces van a encontrar una familia sinfónica que está dentro de ella nutrida por instrumentos propios del jazz. Y yo voy a estar conduciendo toda esta gran familia, esta mega orquesta, también con el solista invitado, que va a estar adelantito de todos en el público, pero el resto del programa vamos a estar todos en el escenario. Excelente, todos invitados entonces. Exactamente, así que mañana te invito a vos también, a todos los que nos están escuchando, a que nos acompañen mañana a 21 horas en el Teatro San Martín. Excelente, muchísimas gracias, Jenny. Muchas gracias a vos. Auspicio de esta entrevista, Alén Frenos y Embragues. Podés llegarte y disfrutar todo lo que tiene, porque además te cuento que Alén Frenos y Embrague cuenta con venta de repuestos, reparación de frenos y embragues para autos, pick-up, colectivos, maquinaria de agrícola, con la confianza y experiencia de siempre. Acompañan al trabajo del campo y al movimiento también de la provincia. Alén Frenos y Embragues, calidad, servicio y compromiso, porque tu vehículo no puede detenerse. Ahí dejamos la dirección, San Lorenzo 1453, para que ustedes se lleguen, y el teléfono de contacto. Ahora sí, Carlita, voy con vos. Bien, muchísimas gracias, Leila. 8 de la mañana con 3 minutos marca ya el reloj en todo el territorio nacional, y vamos a destacar una efeméride que se conmemora hoy a nivel mundial, y estamos hablando del Día del Soltero. Peti tiene para justamente contarnos de qué se trata. Día del Soltero, celebrado cada 11 de noviembre, nació en 1993 en la Universidad de Nankín, en China, como una iniciativa estudiantil para reivindicar la independencia y el amor propio frente a las presiones sociales por casarse.
La elección del 11-11 no fue casual. El número 1 simboliza a una persona sola, por lo que la fecha representa la individualidad y la soltería. Con el paso del tiempo, la celebración trascendió fronteras y se transformó en un fenómeno global, especialmente en Asia, donde se combina la reivindicación personal con un gran evento comercial. El 11 de noviembre es hoy una de las jornadas más lucrativas del comercio electrónico mundial, rivalizando con el Black Friday o con el Cyber Monday. Más allá de las compras, el Día del Soltero se ha convertido en un símbolo de empoderamiento y libertad personal. Para muchos jóvenes representa la oportunidad de celebrar la independencia emocional, el amor propio y la posibilidad de disfrutar la vida sin depender de una relación, consolidando al 11-11 como una fecha que une reflexión, identidad y consumo global. Bueno, vamos a ahondar en este tema, ¿eh? En Argentina vamos a destacar que el 13 de febrero se celebra el Día del Soltero, ¿no? Como una respuesta al 14 de febrero, que es el Día de los Enamorados, y se conmemora el día siguiente. Pero para hablar de este tema, mejor vamos a contactarnos con un experto. Estamos hablando del licenciado en Psicología Fernando Rabia. Desde Córdoba establecemos contacto. ¿Cómo le va, licenciado? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Solo una corrección que... Sí. Soy en realidad facilitador en psicobiología social. No en psicología. Bien, ahí estamos con la corrección correspondiente. Está bien, gracias. Muchas gracias por recibirnos. Licenciado, antes de meternos de lleno en esta conmemoración y todo lo que implica, nos gustaría que nos hable algo de usted como para poder conocerlo un poco más. ¿Cómo no? Lo que yo hago, soy facilitador en psicobiología social. Es un abordaje, es una teoría y también un abordaje terapéutico, una práctica, para abordar estos temas, bueno, que hoy me convocaron para esto, hablar de los vínculos, en definitiva, ¿no? Entender cómo nuestros vínculos se relacionan con nuestros síntomas, con nuestra manera de percibir la realidad, y cómo todo esto tiene siempre un contexto, ¿no? Un contexto que es familiar, social. Entonces la psicobiología social nos permite pensarnos a nosotros mismos, pensar nuestros sufrimientos, pensar... Bueno, también nuestras luces, nuestras sombras, pero siempre en un contexto, ¿no? Un contexto que tiene que ver con, como decía recién, con la familia, con lo social, y entender esto de que, bueno, cuando estamos sufriendo, cuando tenemos dificultades vinculares, siempre hay otros, ¿no? Siempre hay otros en estos temas que nos rodean. Entonces queremos sacar la lupa muchas veces desde de lo individual, lo personal, y abrir un poco el juego en esto, ¿no? En nuestros vínculos, en la manera en que tenemos de vincularnos. Bien, Fernando, bueno, en los años anteriores se veía la soltería como una mala palabra, ¿no? Y si no me equivoco, en los últimos años cambió un poco la percepción en cuanto a la soltería en la sociedad, ¿sí? ¿Cómo usted cree que percibe hoy en día la sociedad al solterismo? Y lo percibo de una manera, como lo decías, totalmente distinta a lo que veíamos hace unos años, ¿no? Es como que hasta ahora hay un día donde esto se festeja, donde se celebra, donde ya no se ve la soltería o el no estar en pareja como una patología, o como un problema, o como una dificultad, sino cada vez más se lo ve como una elección, como algo de que las personas se enorgullecen muchas veces de esta situación. Y bueno, entonces, como siempre hay que ver esto, cómo se vive individualmente cada uno este tema, más que hablar de los solteros, hablar de la soltería en general. Tenemos que entender esto, ¿no? Individualmente cada uno tiene, bueno, algo con respecto a esto, ¿no? Una manera de encararlo, de vivirlo, de sentirlo. Hay gente que lo padece muchísimo, hay gente que se queja de esta situación y hay gente, como estamos viendo el día de hoy, donde esto se celebra, ¿no? Entonces, estamos viendo esto, cada uno puede ver esta situación de distintas maneras, ¿no? El problema es cuando, vuelvo a decir, alguien sufre por esto, lo padece, y ahí, bueno, ahí tenemos un tema para tratar, para ver, para tratar de interpretar esto de otra manera que no nos haga sufrir, ¿no? Entender esto como un momento en la vida de uno, ¿no? Un momento. Quizás es la antesala de la llegada del amor, de esa pareja que muchas veces hay gente que lo cuenta. No lo planeaba,
no estaba en mis planes. Bueno, el amor tiene que ver con eso, ¿no? Bien, Sale de ya- estas reglas. Bien, y ya que usted estaba mencionando, ¿no?, este tema de sufrir la soltería para algunas personas, en tiempos de la inmediatez, de las redes sociales, ¿cómo cree que se ha visto afectada la capacidad de las personas para poder establecer quizás vínculos profundos, serios? Y lo estás diciendo. El amor, el vínculo requiere esta profundidad, de este compromiso y de tiempo, ¿no? Y de tiempo. Algo que tiene mala fama en estos momentos, ¿no? Hay que producir, hay que ser hiperactivos, hay que tener logros, hay que hacer dinero, hay que ser profesional, después hay que seguir capacitándose y después, bueno, hay que empezar con los temas que estamos todos, ¿no? Vivimos en un país, en un contexto, en una realidad donde la economía juega un rol fundamental en nuestras decisiones, en cómo programamos nuestra vida. Y esto también nos está afectando, obviamente, esas situaciones, ¿no? Donde no hay mucha paciencia para esto, no hay tiempo, hay que trabajar, hay que producir y nos queda muy poco para el amor, para el juego, para el encuentro con el otro, más allá de un vínculo romántico. Estoy hablando de los encuentros, de los vínculos familiares. Cada vez menos tiempo en eso y más tiempo, vuelvo a decir, en producir, en trabajar, en ese vacío que todos queremos evitar en un momento en el día cuando no estoy haciendo nada y queremos escaparnos de esa sensación que no, bueno, por ahí en esos momentos en que uno cree que no está haciendo nada, ahí pueden aparecer estas inquietudes que tienen que ver con otros aspectos nuestros, no únicamente, vuelvo a decir, nuestro aspecto como productores, como trabajadores, digamos, algo que no tiene que ver con nuestras ocupaciones cotidianas. Nos queda poco tiempo. Y ese poco tiempo vemos pantallas y vivimos muchas veces nuestra vida a través de la pantalla, de las infinitas series que tenemos a nuestra disposición, bueno, ni hablar de las redes sociales. Entonces notamos eso, escuchamos a las personas, ¿no?, que vienen a la consulta muchas veces con estos temas, donde dicen, ¿dónde pongo esto en mi día? ¿Dónde pongo el amor? No entra, no hay espacio, no hay lugar. Bueno, tenemos que también entender esto, ¿no?, que la modalidad de la época lleva a esto por esta alta productividad en la cual estamos todos, de alguna manera, impulsados a sentirlo como nuestra realización, dejando de lado nuestros otros aspectos, que tienen que ver con lo emocional, con lo sentimental, con la posibilidad de entender que sin un otro, sin el vínculo, la vida es siempre un poco más aburrida, ¿no? Bien, Fernando, ya como para ir terminando, la última pregunta que le voy a hacer. Sabemos que a pesar de que hoy en día por ahí se celebra lo que es la soltería, también existe el impacto de la presión familiar o social para encontrar pareja. Para esa persona que está sola y que quizás está soltera, ¿qué mensaje, qué consejo le puede dar para quizás disfrutar o desarrollar lo que es esta etapa de su vida? Bueno, si es, vuelvo a decirlo de antes, ¿no? Si es algo que la persona lo está padeciendo, si es un sufrimiento esto, bueno, tomar cartas en el asunto, podemos decir, ampliar un poco la mirada, buscar ayuda, escuchar otras opciones que no estamos viendo en esa situación, si es así. Pero otras personas, vuelvo a decir, no lo viven de esta manera y lo celebran y les gusta esta independencia quizás que lo ven como momentánea, es por ahora y lo disfrutan y lo viven con alegría y esto no los aísla socialmente, sino que todo lo contrario, les permite tener nuevos vínculos. Por eso cada uno vive esto de una manera personal, particular. Vuelvo a decir, el que está sufriendo por este tema, bueno, hacer terapia, consultarlo con alguien, hablarlo con los amigos, abrir esto, comunicarlo, contarlo. Y vuelvo a decir, siempre pensar que cuando uno está en esa situación, y te lo dice una persona que se casó uno desde grande, que entró en un compromiso de este tipo de grande, ¿no? Yo a los 38 años, 40 años empecé un compromiso de este tipo, podemos decir, que muchas veces se anhela. Bueno, disfrutar también la soltería, disfrutarlo ese momento, porque puedo decir que quizás es la antesala de un amor que está llegando, y cuando llegue a ese amor, otro vínculo, otra manera de estar en la vida, muchas veces esas personas extrañan o recuerdan con alegría y tienen un buen recuerdo de esa etapa en la vida cuando estábamos, entre comillas, solos, solteros, porque también se disfruta, porque también tenemos la posibilidad de vincularnos. No está la misma presión
en este momento que teníamos hace muchos años atrás de tener una familia. Era una institución la familia, que bueno, estábamos todos de alguna manera bajo esa sombra. Ahora no es así. Vemos hay una gran diversidad, tenemos posibilidades de vivir el amor, la familia de distintas maneras. Quizás es eso también lo que está pasando, ¿no? Es tan amplio el panorama, son tantas las posibilidades que muchas veces algunos prefieren quedarse un poco más en la cueva, ¿no? Entonces da un poco como temor todo esto. Bien, le agradecemos muchísimo su conocimiento y también, bueno, estos consejos tan sanos. Muchas gracias a ustedes y buenos días. Saludos para todos ahí. Que tenga buenos días. Gracias, buen día. Y bueno, a continuación vamos a destacar que APUNT solicitó lo que es un amparo colectivo en favor de los no docentes de la UNT. Y para hablar del tema tenemos al próximo invitado ya a nuestro living. Estamos hablando del doctor Gonzalo Casas, abogado, quien ya está con Germán. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenos días, Germán. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Efectivamente, hace 2 semanas, a raíz del decreto de promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario, APUNT, la Asociación de Personal No Docente de la Universidad Nacional de Tucumán, instauró... ¿Es el señor Morales? Efectivamente, el secretario es el señor Morales. Un amparo colectivo a los fines de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de promulgación de la Ley de Financiamiento Universitario y se actualicen, se recompongan los salarios del personal no docente, que asciende en Tucumán a más de 2.900 personas. Es llamativo cuando uno dice, se pide justamente la inconstitucionalidad del decreto de promulgación, sí. Es llamativo. Pero ¿qué sucede? En la promulgación misma se establece la suspensión de la aplicación de la ley por supuestamente falta de determinación de una partida presupuestaria. Nosotros entendemos justamente que eso es lo que está haciendo el Poder Ejecutivo Nacional, es básicamente un veto de facto. Y ese alegato de falta de partida presupuestaria es falsa porque el artículo 9 de la misma ley de financiamiento universitario establece cómo se debe financiar la recomposición de los salarios no docentes. Es cuando usted dice, estaba de más que ponga eso, dígame en dónde viene la plata. Porque ya lo mismo... No, dice. Está bien, pero estaría de más por parte del Ejecutivo poner esa frase en el decreto. Sucede, acá explico un poco más, nosotros estamos actualmente en un régimen de excepción. ¿Por qué? Lo normal es que cada año se vote un presupuesto y se use ese presupuesto. Sí. La ley de presupuesto, que es la ley madre, como se dice, tiene otras leyes complementarias que establecen ciertas reglas para complementar o para modificar el presupuesto. Hay así una ley que establece que no se puede establecer un gasto sin fijar una partida específica. Pero eso funciona cuando el sistema es en régimen normal. No estamos en el régimen normal, ¿por qué? Porque desde la asunción de la actual administración hubo 2 prórrogas de presupuesto. Entonces, lo que funciona es quién tiene la potestad de determinar el presupuesto. El Poder Legislativo, nuevamente, el Congreso. Entonces, a partir de ahí saca esta ley con un artículo específico, el 9, el último párrafo, que establece que se financia la recomposición con el incremento de recaudación de gastos corrientes. Bien, entonces, a partir de ahora, ¿cómo es el trámite? Usted lo planteó esto en la Justicia Federal. Ahora la Justicia Federal, ¿cómo sigue? ¿Va a hacer un traslado al Ejecutivo? ¿Va a hacer un planteo, un requerimiento desde acá? ¿La competencia es Tucumán o Buenos Aires? Vamos a la competencia. ¿La competencia dónde es? Primero, bueno, la competencia efectivamente es federal. Ahora, el tema es si quedará en un juzgado de Tucumán o de otra jurisdicción que sea federal. ¿Por qué digo esto? Al ser colectivo tiene un régimen específico que
hay un registro público de procesos colectivos. Si existiera, digamos, otro proceso por igual objeto en otro lugar del país, hay que ver cuál se inscribe primero. ¿Me entiende? Correcto. Porque uno cuando entabla este tipo de procesos solicita a su vez que se registre en el registro público que lleva la Corte Suprema de la Nación. Hasta el momento, en el momento más bien que se entabló este amparo, no existía ningún proceso previo registrado. Colectivo, Claro, o cualquiera. Claro. No, sobre la misma materia. No, colectivo, sí, por ejemplo, de medio ambiente hay. No, pero tenemos materia de la misma materia no había ninguno registrado. Entendemos nosotros que ya se entablaron en otros lugares, en La Pampa, por ejemplo, también un amparo, perdón, no es un amparo, en La Pampa es un proceso colectivo, pero es una medida autosatisfactiva, se llama, es otro tipo de proceso, pero con el mismo objeto, pero tampoco está registrado. Entonces, no sé... ¿Qué tiempo demora este proceso, doctor? Una vez que se establece dónde queda, se le corre el traslado al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo contesta el traslado y ahí pasa a resolver. Básicamente, usted me dirá cuánto significa eso. Es un tema sensible. Nosotros, digamos, mi mandante espera que esto sea urgente porque usted sabrá que el poder adquisitivo del personal no docente se ha visto muy afectado. En estos últimos 2 años cayó más del 50% el poder adquisitivo, digamos, que es lo que importa, digamos, la consideración valorativa del dinero, no la nominal. Y en ese sentido esperemos que sea rápida la decisión judicial. Pero no puedo decirle... No hay tiempo. No hay tiempo fijo, pero bueno, es un amparo, se supone que esto tiene que ser rápido, resuelto de manera rápida. Ahora, esta decisión de los no docentes de Tucumán, si sale, ¿va a tener validez para Tucumán o es para todo el país? Nosotros solicitamos que se declare también la nulidad absoluta de la norma. ¿Del decreto? Del decreto, sí. De modo que tendría efecto para todo el país. Por supuesto, los principales interesados son los afiliados al gremio particular de la UNT, pero el fin último es que sea nulo para todo el país. Ahora, doctor, para terminar, cuando usted primero plantea el tema de esa cuestión de que el Ejecutivo dice dónde sacan la plata, es un tema. Pero después también plantea como que se lo anula el decreto, en la misma presentación. Claro, y que se promulgue efectivamente, digamos, porque el decreto, esto es una norma que establece la Corte Suprema de la Nación, que no se puede promulgar leyes si las mismas no pueden ser separadas, digamos, no se puede promulgar parcialmente. En este caso ya había habido un veto previo de parte del Ejecutivo y el Congreso insistió nuevamente que eso es una facultad que está arreglada en el 83 de la Constitución. Ante eso, el Poder Ejecutivo perdió toda facultad legislativa. Su facultad legislativa es el veto, digamos. Cuando lo utiliza una vez ya no lo puede hacer nuevamente. Claro. No obstante, hace esta digresión de decir lo promulgo pero lo suspendo porque no hay plata. Eso es básicamente un veto. O bien es una digresión de separar que tampoco lo permite la Corte, la Nación. Usted me dice de dónde va a salir la plata. La plata está determinada por el artículo 9, como le digo, de la Ley de Financiamiento Universitario. Si usted ya me está preguntando de dónde va a salir efectivamente la plata, eso es tarea del jefe de gabinete. La pregunta que le hago es esto. Usted que sabe de derecho civil, ¿hay antecedentes así? Antecedentes... De este caso de que el Ejecutivo diga, che, no, decime dónde sacar la plata. Yo no recuerdo, no sé si usted recuerda, o hay el caso, no tengo idea. No recuerdo particularmente que sea cuestión exacta,
No, porque acá hay un conflicto de interpretación. No es, si está puesto donde está el dinero, digamos, cómo se tiene que sacar de vuelta del incremento de recaudación de gastos corrientes, por ahorro de gastos corrientes. Pero, el Ejecutivo entiende que se debe aplicar otra norma que nosotros entendemos que no es contradictoria, que esa norma que dice que hay que decir la partida específica que se usaría, digamos. ¿Se entiende? Sí. Nosotros entendemos que no, porque es para otra situación. Pero es como que el Ejecutivo está entrando en otra. El Ejecutivo tiene una posición de austeridad, claramente, digamos, y el argumento, a mi modo de ver, no es jurídico, es un argumento económico que está haciendo ajuste. Está bien, había que sanear la moneda, pero la pregunta es, el ajuste hay que hacerlo con los no docentes de la universidad, pero igual eso es tema económico, no es tema mío. Acá la cuestión técnica es clara, el Ejecutivo se está arrogando facultades que no le competen, está haciendo un veto de facto con una interpretación tergiversada de normas que no funcionan en este caso particular porque estamos en un régimen de excepción. Además de esa cuestión del régimen de excepción, existen otros principios para resolver antinomias en el derecho, en el sistema del derecho, que son cuando hay dos normas que aparentemente son contradictorias, se aplican ley posterior, deroga anterior, o ley especial, deroga general. Los dos principios se aplican en este caso particular, porque si el artículo 9 de la Ley de Financiamiento Universitario establece una forma de financiarse, por más que no diga la partida específica, deroga a la ley previa del 94, que es la que alega el Poder Ejecutivo. Gracias, doctor. Le agradezco mucho. Por favor, muchas gracias. Señora. 8 de la mañana con 26 minutos, marca el reloj en toda la República Argentina. Estamos en condiciones de ingresar en una nueva pausa. Nos vamos a los compromisos comerciales disfrutando de la buena música. Y nos vamos a la pausa con una joya del repertorio romántico. Cama y Mesa de Roberto Carlos, incluida en su disco de 1981, uno de los más vendidos del artista brasileño. El tema describe el deseo compartido todo con el ser amado y fue traducida al español por Luis Gómez Escolar y se convirtió en un himno que cruzó fronteras y que sigue emocionando. Subí el volumen, disfruta de este clásico. Quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír y estar en el más suave toque de tus dedos, entrar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida. Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des. Te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer. Más allá de este cariño que siempre me das, me imagino tantas cosas, quiero siempre más. Mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, bebida preferida, el plato predilecto. Como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija. De mañana, tarde o noche no hago dieta. Ese amor que alimenta mi fantasía, mi sueño, mi fiesta es mi alegría. Comida sabrosa, perfume y bebida, es todo en mi vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer lo mejor y hacer de ese amor lo que come, que bebe, que da, que recibe. El hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida. Comida y bebida en la justa medida, pero el hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer
lo mejor y hacer de ese amor que come, que bebe, que da, que recibe, el hombre que sabe querer y se apasiona por una mujer, convierte su amor en su vida, su comida. Todo es más lindo cuando hay conexión, porque está súper. Contrata internet más televisión HD por solo 22.990 pesos fijo por 3 meses. Y la instalación bonificada. Incluye Mío 3 meses sin cargo. Llama ahora al 0810-222-2323 y aprovecha una buena conexión siempre. Súper, conectar con vos. El Marqués Café Restó. Vení a conocernos. Encontrarás los mejores precios en cafetería y menú. También contamos con servicio de catering para eventos. Te esperamos de lunes a sábado de 8 a 15:30 horas en cafetería y menú. Y de 12 a 15 horas funciona nuestro delivery. El Marqués. Comunicate al 381-369-5269 o al 3-189-262. Vení a conocernos. El Marqués Café Restó, San Martín 923. Llegó el programa que te conecta con el futuro. Impacto Sostenible TV. Benjamín Zelaya y Agustina Mentesana Alberti te invitan a descubrir cómo el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad pueden integrarse con el ámbito público y privado de nuestra provincia. No te pierdas Impacto Sostenible TV. El futuro es ahora. De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana por América Tucumán. Bueno, a mí me gustaría... Pará. Entonces, ¿qué queda para mí? Me dicen que no pueden vivir sin mí y con suerte si me limpian los filtros. Hasta un 15% podrían ahorrar. Ni hablar de ponerme en 24. Es una relación tóxica donde me exigen al máximo poniéndome el mínimo. Yo soy frío, pero no de hielo. En América Tucumán Noticias te informás de toda la actualidad política, económica, deportiva, social y cultural de Tucumán, con Guillermina Fernández Loaces y Cecilio Lampazona. Te esperamos de lunes a viernes para terminar la jornada juntos, bien informados y en familia. Siempre en América Tucumán. Estudia a distancia en la Universidad de San Pablo T, con acceso a recursos en línea y bibliotecas virtuales de vanguardia desde cualquier lugar del mundo. Conoce nuestra oferta educativa acreditada y adaptada a tu ritmo. www.uspt.edu.ar. En Todo Pasa, tus tardes son diferentes, con entrevistas a destacadas figuras de la cultura, la salud, la política, el deporte y la sociedad tucumana. Con Laura Trejo. Te esperamos de lunes a viernes a las 16 para reírnos, informarnos y pasar una tarde diferente. Siempre en América Tucumán. Bienvenidos a un nuevo bloque de Tucumán con Todo. Les comento que en este momento vamos a establecer conexión con nuestro móvil que está apostado en exteriores. Carolina, ¿cómo te va? Bienvenida, buenos días. Hola Carla, buenos días. Estamos acá en la 9 de julio 165 en la UNSTA porque hoy junto al Ministerio de Salud de la provincia se está realizando una campaña de vacunación a partir de las 9 de la mañana. Esta campaña es gratuita y se van a poder acceder a las vacunas contra el dengue, contra el COVID y también las antigripales.
Además, se va a poder completar el esquema de vacunación de la triple viral y también de la antitetánica. Así que es importante que participemos por, bueno, sobre todo por la vacuna del dengue, que en esta época del año ya como comienza de nuevo a aparecer el mosquito, y además para mantener inmunizada a la comunidad. Así que bueno, repito, es hoy a partir de las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía en el aula PB1 de la UNSTA, que queda en la 9 de julio 165. Y también habrá otra jornada el día de mañana, pero será de 14 a 16 horas. Bien, esto es muy importante entonces para justamente completar los esquemas y vacunarse para las diferentes afecciones. Esto, como bien mencionabas, entonces jornada de vacunación de la mano del Ministerio de Salud Pública de la provincia de Tucumán. En la UNSTA vamos a destacar nuevamente los horarios, Caro, si te parece. Hoy, desde las 9 de la mañana decías, ¿no? Ajá, hoy desde las 9 hasta las 12 del mediodía y mañana de 14 a 16 horas. Sede central, entonces, aula PB1. Carolina, Exacto. te agradecemos muchísimo por esta información tan crucial para poder inmunizarnos y cuidar de la salud. Y en cuanto a exteriores, ya que están ahí, la pregunta de siempre, ¿cómo está el tiempo en este momento? El tiempo, bueno, la temperatura en este momento es de 20 grados. La verdad que ya está haciendo calor, está un poco pesado. El cielo está parcialmente nublado, pero lo preponderante es el sol, así que va a ser un día bastante pesado. Se cree que va a llegar hasta 35 grados la máxima del día de hoy, así que bueno, a salir frescos. Bien, muchísimas gracias, Caro, entonces por este contacto. Va a ser hasta el próximo. Hasta el próximo, Carla, que estés bien. 8 de la mañana con 35 minutos. Vamos a trasladarnos nuevamente a nuestro living porque ya tenemos como invitada a la doctora Ingrid Laubberg. Vamos con vos, Germán. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Germán? Buen día a Bueno, todos. le invité para que hablemos sobre el tema legal de el divorcio y el nuevo casamiento de José Alperovich. ¿Cómo sería? Esta novela. Sí, es una novela prácticamente. Es una novela, tal cual. Bueno, tengo entendido que va a contraer nupcias con también la tucumana Marianela Mirra, ganadora de Gran Hermano, de algún Gran Hermano. Bueno, esto es un romance que creo que ciertas circunstancias hicieron que saliera del ocultamiento y pasara a la luz, y ahora un nuevo matrimonio, a un mes del divorcio de su histórica esposa Beatriz Rogés. ¿Cómo un mes? A un mes. Porque acá hasta Fue aquí, muy rápido, ¿no? No, acá todo el mundo habla que no aparecen los papeles en Tucumán, nadie. Hablo con abogados, hablo con gente vinculada a la justicia, no saben nada. Sí, ¿a qué te referís? A que no saben nada dónde está anotado el divorcio. Si lo hubiese. Claro, bueno, el divorcio se plantea siempre en el último domicilio de los cónyuges, ¿sí? Es decir, si el último domicilio fue en Buenos Aires, el divorcio se plantea en la jurisdicción de Buenos Aires. Perdón, ¿de Alperovich o de ella? ¿De José o del marido o de la esposa? De ambos, ambos. Pero si ella tiene domicilio acá. Bueno, entonces se tiene que plantear acá. Si el último domicilio El conyugal... último domicilio de Alperovich es Buenos Aires para raíz de la detención que dio ese domicilio donde iría él. Claro, pero conyugal. Me encanta lo que estás preguntando porque acá se está planteando una cuestión de competencia que a la gente le sirve muchísimo. Además de este caso en particular, le sirve muchísimo. Si el último domicilio conyugal es en Salta, el divorcio hay que plantearlo en Salta. En este caso, si el último domicilio conyugal, es decir, Germán, donde ellos convivieron, Beatriz Rogés y José Alperovich convivieron en Buenos Aires, el divorcio se plantea en Buenos Aires. Si el último domicilio fue en Tucumán, el divorcio se plantea en Tucumán. Perdón, sí. doctora, creo que no le expliqué bien. O no le pregunté bien. A raíz de que José Alperovich tenía que dar un domicilio donde cumplir su arresto domiciliario, él, José Alperovich, fija domicilio en Buenos Aires. Porque no lo podría fijar en Tucumán, difícilmente, si está con un arresto domiciliario, fijarlo en Tucumán. Bien. Pero por otro lado tenemos, vuelvo a decir, el último domicilio conyugal, es decir, donde ellos han denunciado que efectivamente compartían el hogar conjunto, que es lo que hace un matrimonio, ¿no? Bien. Ahora, para que se casara, ¿cuáles son las alternativas que se dan? Sí. Si está el matrimonio, si está el divorcio, va a ser matrimonio, no hay problema eso. No hay Pero problema. si no está el divorcio, ¿cuál sería la relación
de Alperovich con Marianela Mirra? Bueno, qué buena pregunta y muy interesante, porque ante la inmediatez o ante lo que plantean los medios de comunicación de que fue hace tan poco tiempo el divorcio, es muy importante lo que planteas. ¿Por qué, Germán? Porque vos tenés la sentencia que declara el divorcio, vos sabés que ahora los divorcios salen muy rápido, por suerte, y más si hay un previo acuerdo. Siempre hay que acordar previamente en todo antes de meterse en lo judicial. O en lo posible, ¿no? Porque no siempre se puede acordar. Muchos divorcios terminan en litigio. Pero vos tenés la sentencia de divorcio que es válida para las partes. Esa sentencia debe inscribirse en el marginal del acta de matrimonio. Bien. Para que sea válida y oponible a terceros, Bien, a los demás. Si está el divorcio. Y si no está el divorcio... Bueno, no puede existir un nuevo vínculo formal sin que esté nulificado o disuelto el anterior. Por ende, estaríamos frente a lo que se llamaría bigamia, ¿sí? Lo antecesor, lo escuchaba el doctor Casas que decía ley nueva anula la anterior. En este caso es al revés. Por supuesto estamos hablando de otro tema, pero en este caso es al revés. El matrimonio precedente subsiste y es totalmente nulo, de nulidad absoluta, el matrimonio o la unión convivencial posterior. ¿La unión convivencial es necesario que haya papel o no? Sí, vos tenés, con la reforma del Código Civil en 2015, ya no le decimos más nuevo porque ya pasó una década, se formalizó las uniones convivenciales que se denominaban concubinato. Se consideró que era quizás un poco peyorativo y además no otorgaba derechos, por ejemplo, en caso de fallecimiento de alguno de los convivientes. Por ende, se jerarquizó esa institución de hecho y se pasó a generar o a crear la figura de la unión convivencial, que tiene sus puntos parecidos al matrimonio, pero en cuanto a derechos y obligaciones, sobre todo post-mortem, es más liviano. Como decirte, estoy entre el medio, con la unión convivencial estoy entre el medio del matrimonio, que tiene mayores formalidades, también mayores derechos y obligaciones, y esa unión de hecho, sin ningún tipo de documentación. ¿Esa unión de hecho necesita el divorcio o no? Sí, señor. Para ser registrada, sí, necesita el divorcio. No se puede constituir una unión de pareja formal cuando hay una anterior que todavía subsiste y sin duda causa sus efectos. Gracias, doctora. Por favor. Vamos a seguir hablando del tema seguramente. Con gusto. Gracias. Señora. Bien, muchas gracias, Germán. 8 de la mañana con 42 minutos marca el reloj en toda la República Argentina y ahora nos vamos a meter en un caso policial que nos ha conmocionado en su momento a todos los argentinos y que de hecho nos sigue conmoviendo. Estamos hablando de la desaparición de Loan Danilo Peña. Vamos a contarles que la Justicia Federal de Goya ha anunciado la reactivación de la búsqueda de este pequeño que con tan solo 5 años desapareció el 13 de junio del 2024 en Corrientes, ¿sí? Vamos a contarles que mediante la resolución número 527/2025 se dispuso iniciar nuevos rastrillajes, allanamientos y operativos en la localidad de 9 de julio, donde el menor fue visto por última vez. Las tareas comenzaron este lunes, 10 de noviembre, en 4 lagunas cercanas al campo del matrimonio Carlos Pérez y María Victoria Cayllaba, sobre la ruta provincial 113. La medida tendrá una duración inicial de 50 días, aunque podría extenderse según las condiciones climáticas y los avances de la investigación. Participan en los operativos el Comando Unificado Corrientes Cook, el CIFEBU, la Prefectura Naval Argentina, la Policía Federal, la Policía de Corrientes y organismos técnicos como el ICA, SENASA, Flora y Fauna, además de bomberos voluntarios y personal de la Municipalidad de 9 de julio. El objetivo de esta nueva etapa es revisar zonas que hasta el momento no habían sido exploradas con profundidad. Las autoridades esperan obtener pistas que permitan esclarecer el paradero del niño, cuya desaparición generó una amplia conmoción nacional. Por el caso se encuentran procesados Laudelina Peña, Antonio Benítez, Carlos Pérez, María Victoria Cayllaba, Mónica del Carmen Millapi, Daniel Fierrito Ramírez y el ex comisario Walter Maciel, quienes continúan bajo investigación judicial. Así que
Bueno, ahí estábamos entonces con este caso que, como bien mencionábamos, se ha reactivado en las últimas horas. 8 de la mañana con 44 minutos. A continuación le damos la bienvenida a Jorge Carrero Valenzuela, director de Recursos Hídricos, y vamos a hablar acerca del nuevo equipamiento para la repartición. Germán, te damos el pase. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va? Buenos días. Bien, cuénteme un poco de usted. Bueno, ingeniero agrónomo, casado, con hijos, nietos. ¿Hace mucho que está en la administración pública? Y desde el año 84. Ah. O sea, he pasado por varios cargos y finalmente ahora me han designado en la Dirección de Recursos Hídricos. Yo toda mi carrera laboral en la administración pública la he hecho en cargos técnicos. He trabajado muchos años en lo que es conservación de suelo. Bien. ¿Y usted hoy tiene, por ejemplo, todos los ríos de Tucumán? No. Los ríos son jurisdicción... ¿Cuáles son recursos hídricos? ¿Qué son? Recursos hídricos habla de todo lo que es el agua de la provincia. O sea, nosotros tenemos administración sobre todo lo que es agua superficial, agua subterránea. Bien. Pero la Dirección Provincial del Agua tiene jurisdicción sobre los ríos y algunos canales de la provincia son los canales que bordean la ciudad de Tucumán. Y por ejemplo, concretamente, ¿cuál sería la...? Lo nuestro es desde la toma de agua en el borde del río hacia los campos. Ahí es donde nacen los sistemas de riego en la provincia. ¿Eso va a controlar ustedes? Eso es lo que nos compete a nosotros. Y todo lo que es agua subterránea para riego y para bebida de animales. Hoy, por ejemplo, con este equipamiento, ¿qué van a hacer ustedes? Nosotros, nosotros durante el año 2025 tenemos un programa de adquisición de instrumentales y de maquinaria y de vehículos. Todo va dirigido al fortalecimiento de la institución. Lo que ayer nos entregó el señor gobernador es un equipo excavador sobre oruga, que tiene una gran versatilidad, es todo tecnología de última generación y que a nosotros nos va a permitir recuperar sistemas de riego, siempre con el concurso del sector productivo, ¿no? Siempre nosotros trabajamos en convenios con las juntas de regante y con los productores. Entonces este equipo, por ejemplo, vamos a poder recuperar las tomas rústicas que se llaman. Las tomas rústicas son las tomas de agua que están en las riberas de los ríos y que con cada crecida del río se pierden. Claro. Entonces, devolver el servicio es una tarea bastante importante y esto lo podremos lograr más rápidamente con este tipo de equipamiento que hemos tenido. Por otra parte, está el desenlamado de los canales, que es devolver sección de conducción para que los canales puedan conducir agua para riego de un modo más eficiente. La recuperación de represas que se utilizan para riego porque se enlaman con sedimento, obras de arte, puede participar este equipamiento en la construcción de obras de arte. Y por otra parte se le ha provisto a la institución de, todo lo que es herramientas de mano para el personal que tenemos en campo. O sea, Recursos Hídricos tiene 306 empleados. Ahora, ustedes lógicamente ven el tema del agua, pero en el lugar donde no hay agua hay que contratar a esas personas que andan con un palito así. El rabdomante. ¿Cómo se llama? Rabdomante. ¿Qué significa? A ver, yo creo que es cierto. Es más, hay un rabdomante que ya no está con nosotros en Tafí Viejo, que él descubrió 60, 70 pozos con el sistemita de la horqueta, de las varillas de cobre. Yo interpreto de que, o sea, tiene una explicación científica el tema de la rabdomancia. O sea, sí es cierto. Sí, pero la ciencia, ¿qué dice sobre eso? No, yo creo que lo acepta. Se lo acepta, es como sí, que... sí. Como, o sea, tiene una explicación. como el curandero del pueblo. Creo que es distinto. ¿Por qué? Porque esto tiene una explicación científica, la rabdomancia. No la puedo decir,
pero sí tiene una explicación. Porque ese señor está seco y anda con un palito y le dice, acá hay agua. Sí, sí. Es una cosa de loco. Así es. Sí, así sucede. Es más, en mi casa no lo he hecho yo, ha venido una persona, lo ha hecho y me ha dicho a 24 metros de profundidad hay agua acá. O sea, no sabemos la calidad ni el caudal del agua subterránea. Pero sí, es cierto. Entonces el Radamantes es real, se lo reconoce. Sí, sí. ¿En Tucumán hay muchos? Yo conozco uno, aquí de mi casa. Porque suele hablarse en el campo de esa figura. Sí, sí, es común. Es común. O sea, si hoy está el electroperfilaje, que con instrumental, que determina la profundidad del agua. Pero claro, tiene que perforar, pero tiene un costo muy caro eso. Es muy caro, la perforación es muy cara. O sea, las empresas actualmente hacen un estudio geoeléctrico donde identifican la profundidad de un determinado horizonte que tiene una textura determinada, que es la que está cargada de agua. Entonces, ellos van determinando la profundidad y eventualmente estiman el caudal. Ese trabajo vale millones. Sí, y sí. vos contratas el Radamantes por 100 lucas y... No, bueno, sí, pero... Y me lo hace Claro, eso. pero lo que no le puedo decir yo si el Radamantes va a poder determinar No, la capacidad, pero no, acá, que normalmente el problema no es... El problema es saber si hay agua en el lugar. Claro. No que estas Claro, máquinas, claro. porque las máquinas van a perforar y cobran millones. Sí, sí. Y el otro tipo dice, No, pero es distinto. Pero me da la información que el hombre de campo necesita. Claro, pero el Radamantes puede decir si hay agua acá, pero no le puede decir a qué profundidad está, claro. No le puede decir qué caudal va a tener. O sea, lo certero es la contratación de una empresa. Que es el complemento. ¿Ah? Su nombre completo. Jorge Carrero Valenzuela. ¿Y usted es? Director de Recursos Hídricos de la provincia. Gracias por venir, le agradezco muchísimo. Gracias a usted y saludo a la audiencia. Gracias a usted. Señora. Bien, muchísimas gracias, Germán. 8 de la mañana con 51 minutos ya en todo el territorio nacional. Peti, dos cosas. Una, bueno, tenemos entendido que están llegando mensajes al número de nuestro programa. Podemos resaltar quizás alguno. Y dos, te voy a solicitar los datos del tiempo. 19 grados, 1/10 la temperatura, 77 el porcentaje de la humedad, la presión atmosférica 9,57,4 hectopascales, vientos del oeste a 10 kilómetros por hora, la visibilidad 12 kilómetros, cielo algo nublado. Y le dije, iba a estar parcialmente nublado, algo nublado. No hay humo, por suerte. 34 la máxima para hoy. Va a ser un calor mucho. Alta la temperatura. Si 34 es la temperatura, calculale la sensación térmica. Bueno, siempre cuidarse. un poco más. Ahora le paso a leer el mensajito que nos llegó. A ver. Y que dice así. Hola, buen día Tucumán con todo, un muy buen programa. Equipo, los felicito por todas las notas importantes y la música elegida para el inicio y los cortes. Muy linda, así que tengan una bendecida jornada. Soy de Lules, soy Malvina. Y yo le voy a dar el teléfono. No es pariente de María, ya le pregunté. El teléfono nuestro es 3813-396456. Y sí, ustedes quieren, le hablo a los televidentes. Sí. ¿Quieren? Nos pueden pedir música. Sí, porque no, pueden sugerencias. mandar y decir, yo quiero no solo escuchar, porque además ven en los videos. Claro. Tal tema y nosotros lo vamos a poner. Buenísimo, lo pedís, lo tenés, muchas gracias, Así que lo Peti. pueden mandar a nuestro teléfono, ¿sí? Mándale WhatsApp, piden la música que quieren escuchar Y los la van a complacemos. escuchar. Sí, señor. Bueno, te agradecemos, Peti, entonces, y también a la gente que nos sigue escribiendo. Muchas gracias, Malvina de Lules. 8 de la mañana con 53 minutos, nos vamos al living. Ya está el doctor Rodolfo Baza con Germán. ¿Cómo le va, doctor? Bien, buen día. Bueno, le hablé por un hobby preferido que es
leer sobre el Martín Fierro y sobre el viejo Vizcacha. Bueno, yo leo, en general, hablando un poco de esto, leo de distintos tipos de literatura. Básicamente la literatura clásica o básica, como se suele decirse, entre las cuales creo que tiene que estar el Martín Fierro. ¿Cuál es su visión sobre el viejo Vizcacha? ¿El viejo Vizcacha es producto de la imaginación o es producto de la costumbre? No, el viejo Vizcacha surge, el Martín Fierro tiene dos partes. La primera parte, donde habla del Martín Fierro, el gaucho, prácticamente dicho, y después el Martín Fierro se va a la guerra, a la frontera, a pelear con el indio. Cuando vuelve, ahí aparece la segunda parte de la obra, vuelve y ahí aparecen los consejos del viejo Vizcacha. Y como que ella tiene una moral picaresca, una moral de algún punto también reprochable, pero una moral práctica, ¿no? Una moral, hacete amigo del juez, no le des de qué quejarse. Sí, sí. Siempre es bueno tener palenque donde rascarse. Que si bien es cierto, de algún punto de vista podrá ser tal vez no acompañada por la moral clásica o la moral aristotélico-tomista, por decirlo así, pero tiene una cierta practicidad y es muy usada, ¿no? Digamos, muy... no me hago al lado de las huellas ni aunque vengan degollando. Dice, con los duros soy duro y con los buenos y con los blandos soy blando. Y ninguno en un apuro me ha de ver titubeando. O sea, da consejos a los jóvenes, a la ciudadanía, consejos que son, tienen, digamos, un dejo, un prisma, una lista un poco, digamos, práctica no convencional, por decirlo así. Pero por momentos cuando plantea esa cuestión lo da como moralista, como vos soy recto, pero por otra parte si vamos por izquierda. Claro, pues es que es algo, yo le digo, la moral práctica, digamos, no pragmático, o sea, en la vida, más que las ideas, digamos, científicas de lo que puede ser el comportamiento humano, ahí hay una noción, bueno, un poco, si te conviene tal cosa, actúa así, si te conviene esta otra, sin caer en el maquiavelismo, ¿no? Por supuesto. El maquiavelismo es pensar cómo resuelvo esto, nada más. Claro, pero, doctor, para terminar, ¿el viejo Vizcacha le ha permitido al Martín Fierro mantenerse o el viejo Vizcacha en algún momento lo supera al Martín Fierro? No, el viejo Vizcacha es parte del Martín Fierro. No, ya sé que son parte, pero el personaje le hablo. El personaje no, lo acompaña Martín Fierro, tiene mucha relación con los hijos, ¿no es cierto?, a quien le da consejos a los hijos, si digamos, es un desprendimiento, yo podría decir, de la experiencia que acarreó Martín Fierro cuando estuvo en la guerra y cuando vuelve de la guerra, un poco como ese hombre que se pone a contemplar la vida, empieza a dar consejos, ¿no? Porque el Martín Fierro de punta a punta te entreteje la pena desde la primera estrofa, ¿no? No me hago al lado de las huellas ni aunque vengan degollando, es uno de los consejos, ¿no? Pero ¿cómo arranca Martín Fierro? Dice así Martín Fierro, aquí me pongo a cantar al compás de la vihuela, que al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como el ave solitaria, con el cantar se consuela. Se habla de pena siempre. Cuando vuelve de la guerra Martín Fierro no encuentra prenda, no encuentra rancho, no encuentra hijo, no encuentra nada. Es una pena el hombre, ¿no? Y en ese entretejer de la pena, digamos, se desarrolla toda la obra. Hay una parte que dice, por ejemplo, ya un poco está apuradito, sí. La filosofía, un poco, que dice que Dios le da al hombre entendimiento, le da valor, le da coraje, le da la lengua, le da un montón de bienes, pero le da la pena a cambio. O sea, siempre la pena, otro ¿no? día va a tener más tiempo para escuchar esa pero yo, digamos, esa leyenda. Digamos, sugiero a todos los habitantes de este país que lean el Martín Fierro, no porque yo sea, a mí me gusta la lectura en general, yo leo todo, pero el Martín Fierro es una filosofía distinta que hay que conocer. Gracias, doctor.
Señora Carla. Bien, muchas gracias Germán. Un minuto resta para llegar a las 9 de la mañana, razón por la cual comenzamos con la despedida. Muchísimas gracias por habernos acompañado y no se pongan tristes, porque mañana va a ser el reencuentro Dios mediante de 7 a 9 aquí en América Tucumán TV para más de Tucumán con todo. Hasta mañana si Dios quiere.